Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde no solamente nos escuchan, sino también nos ven a través de su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también nos ven por esa zona a través de su plataforma televisiva. Además tenemos también Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Chota Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también los canales tanto de Sodonco como de Radio Santa Rosa, donde el programa es colgado íntegramente para quien no lo puede ver en directo. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo. A ver, empezamos. Mira, entre hoy y mañana, ¿no? Es el 22 al 23. Creo que mañana ya es primavera. Y la primavera llega con candidatos presidenciales. Ahora sí. Así es. La República hoy día informa en primera plana que Forsyth va como candidato del partido Restauración Nacional, el partido que llevará al Congreso al congresista Lai. No sé, ustedes recordarán, un partido asociado con organizaciones evangélicas que no son ni las más radicales, ni las más aislacionistas, si se quiere, al contrario. Y en este grupo político se ha aceptado la candidatura del señor Forsyth, que ya se inscribió como militante del partido. Esto es importante porque se solicita a los candidatos presidenciales que se inscriban como militantes hasta el próximo lunes 28 o hasta el 30, no tengo claro si es 28 o 30, pero la fecha está a la vuelta de la esquina. Entonces, aquel que desea postular a la presidencia del Perú tiene que inscribirse como militante del partido por el que postula. Y ya lo ha hecho así el señor Forsyth. Verónica Mendoza va con Juntos por el Perú, también ya tiene inscripción. Otros están peleando hasta el último día, entre ellos Jorge Nieto Montesinos, está peleando también Daniel Salaverry, todavía no consiguen una inscripción. Hay varios que están coqueteando con algunas organizaciones políticas. APP trató una alianza con el PPC, no se ha logrado. Por otro lado también Fernando Sillones está tratando de entrar en el partidor, probablemente con el PPC, aunque también hay algunos que quisieran más bien que Alberto Bengolea sea el candidato presidencial. Así que hay mucho todavía por discutir, hay muchas opciones todavía. No tenemos una foto exacta de los que están en el partidor, pero probablemente la próxima semana ya tengamos una de estas fotografías más o menos completas de lo que van a ser los candidatos por los que tengamos que votar el año que viene, en abril del año que viene. Son 24 organizaciones políticas que tienen inscripción. Algunas de ustedes las menciono, seguramente van a decir, ¿qué es eso? Porque hace mucho tiempo que no compiten, pero han mantenido su inscripción. Avanza País, por ejemplo, hay toda una discusión de quién podría ser su candidato, probablemente Hernando de Soto. Pero tampoco está claro que esto se defina. Sabemos que Salvador del Solar hizo un anuncio público diciendo que él no iba a postular con ninguna agrupación política, así que tenemos lo que tenemos. Los que están en la encuesta en la zona más alta son efectivamente, acá tengo la encuesta publicada ayer, que es muy parecida a la anterior. Perdón. George Forsyth va con 23 puntos de intención de voto. Daniel Urresti con 9, Keiko Fujimori con 7, Verónica Mendoza con 4, Julio Guzmán con 4, Alfredo Barnechea con 3, Johnny Lescano con 3, César Acuña con 3, Hernando de Soto con 2, Jorge Nieto con 2,
con 2, Alberto Bencolea con 1, Ollanta Humala con 1, Daniel Salaverry con 1, Jonás Ataucusi con 1, Fernando Sillonis con 1, otros donde están Marco Arana, Roque Benavides, Pedro Cenas y Rafael López Aliaga, todos suman 1, ninguno, 19%, no preciso, 13%. Entonces ahí ustedes tienen más de 30 puntos que todavía no saben ni cómo van a votar. Y hay otra declaración de los encuestados en esta encuesta de Ipsos que es bien interesante, porque le preguntan a la gente con qué partido político simpatiza, no importa ya qué candidato, sino qué partido. El 62% de los encuestados dice que es independiente. Yo independiente, no me interesa ninguno. Y no precisa 10%. Entonces ahí nomás hay 72% de los encuestados, o sea, las 3/4 partes de los encuestados, francamente no sé ni me interesa. Los que sí están interesados, 6 puntos para Acción Popular, que es bajísimo, 4 para el FREPAP, 4 para Fuerza Popular, 2 para APP, 2 para el Morado, 2 para el APRA, 1 para Frente Amplio, 1 para Vamos Perú, 1 para el PPC, 1 para Podemos y 1 para Somos Perú. Otros 3%. Y miren, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos ahí en esta lista. 11 partidos. Pero hay 24 con inscripción. Entonces hay pues 13 partidos que no tienen ni siquiera 1% de apoyo. De apoyo, recordación, ¿no? Simpatía, dicen acá. Simpatiza con alguna de las siguientes agrupaciones políticas o se considera independiente. Independiente, 62%. La poca simpatía con la política, con lo político, nos ayuda a explicar la intención de voto. Aunque parezca una paradoja, pero así es. Yo creo que George Forsyth es una persona que representa justamente al no político. Al político sin partido, sin proyecto político, sin ideario político, que entra en la política porque se ha subido a la inscripción que le han prestado sin ningún problema, pero es evidente que George Forsyth no es evangélico, ni tiene los valores evangélicos, no hay un proyecto político. Y eso es favorecido con la simpatía popular. Porque lo político se percibe como sucio, como intriga, como traición, como interés personal. No debería ser así. Lo político es la búsqueda finalmente del bien común. Pero Forsyth creo que capitaliza ese sentimiento antipolítico que tienen en este momento los electores. Ahora, hay que decir algo, por si acaso, para que nadie se tome demasiado en serio esta foto. Lo que se presenta al público en septiembre y octubre del año anterior a una elección dista muchísimo, pero muchísimo del resultado final. En septiembre del año anterior nunca estuvo Pedro Pablo Kuczynski, nunca estuvo Ollanta Humala, nunca estuvo Alan García. O sea, los ganadores finales de la pelea nunca están en la primera foto. Si están en otros, están con 1 o 2%. Entonces, si quieren buscar presidente, busquen a los que tienen 1 o 2%, porque probablemente esté ahí, salvo que algo cambie. Pero sí hay que decir que la cifra de Forsyth es alta, para el Perú es bastante alta, parecida a la que siempre tuvo Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 y en las elecciones del 2016, desde el año anterior tenía un 20% de intención de voto. Inamovible. Este 7 que tiene hoy es un golpe bien duro. Es un golpe bien duro para el fujimorismo porque ya no es el 20% estable que Keiko Fujimori siempre tuvo. Y este 7% es el 7% ya irreductible, leal, seguidores de Alberto, en fin, los que le quedan. Esta es una base de apoyo ya residual, porque Keiko Fujimori sí representa la política. No hay nada más político, ya Keiko Fujimori no es un outsider, mucho menos Alberto Fujimori como lo fue en 1990. Son la política de los últimos 30 años del Perú.
nada más político que Keiko Fujimori. Y en segundo lugar está Daniel Urresti, que también representa esa idea de sin partido, sin militancia, está como congresista de Podemos actualmente, pero no es ni su partido, ni su proyecto, ni ha militado años ahí, sino es simplemente un partido que lo lleva en esta ocasión al Congreso, que lo pudo haber llevado a la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, también en ese perfil no político está Daniel Urresti, pero representa otras cosas, ¿no? Forsyth representa juventud, representa una cara fresca, representa la victoria y la necesidad de poner orden en un caos. Daniel Urresti representa la mano dura, y la mano dura gusta en el Perú. La idea de que alguien ponga orden y ley y seguridad, y que no importa si violan los derechos humanos, da exactamente lo mismo, con tal de que tengamos orden, ¿no? No en vano el señor Urresti está acusado por asesinato y tiene que enfrentar ya, sin más dilación, porque lo ha venido dilatando, un nuevo juicio oral por el asesinato de Hugo Bustíos. Es decir, tenemos un candidato presidencial con 9% de intención de voto que tiene que responder por un asesinato de un periodista en lo que fue toda la subversión en los años 80. Un periodo muy duro para el ejército peruano, ¿no? Ciertamente. Entonces tenemos que el principal candidato es joven, no es político, no se percibe como político, se percibe como un pragmático, como una persona que resuelve problemas concretos. Pero algunas cosas tienen en contra y todos cargan con mochilas grandes. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de Juventud con Verónica Mendoza o con Keiko Fujimori, más o menos tienen la misma edad que George Forsyth. Las únicas dos mujeres que están en el partidor ojo son Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, que estuvieron en el partidor de 2016, tienen experiencia. Julio Guzmán aparece en el quinto lugar también con 4%, empatado con Verónica Mendoza. Julio Guzmán tiene serios problemas en su candidatura presidencial por un problema de carácter. También representaba lo nuevo en política, es el único partido que se ha logrado escribir, ¿no es cierto?, con las últimas reglas que eran con firmas, es el último en inscribirse, que digamos, con las reglas viejas, pero Julio Guzmán tiene un problema de organización, y hay que decir que de estos grupos, igual que Keiko Fujimori, tiene bancada en el Congreso actual. Y eso es un problema. Es un problema, porque desgasta. Y vamos poco a poco con los problemas que cada uno de estos candidatos tiene antes de que llegue Gino Costa para hablar del Tribunal Constitucional. Digamos que George Forsyth tiene el problema de la falta de experiencia. Este pragmatismo es en La Victoria. La Victoria es un distrito muy importante de Lima, muy popular y muy populoso, con problemas de pobreza, de crimen, de comercio ambulatorio, de sanidad, muy dramáticos, es verdad, pero es un distrito, no es ni siquiera una provincia. Entonces, claro, lo único que ha hecho el señor Forsyth, además de ser alcalde de La Victoria, es ser jugador de fútbol. Y eso va a ser un asunto que se va a discutir severamente en la campaña. No tiene una profesión, digamos, o una carrera profesional, si quieren, vinculada a ningún tema de gestión pública o privada. No ha gestionado nada más que la Municipalidad de La Victoria. Y es poco si quiere ser presidente del Perú. Y esa falta de experiencia va a ser discutida ampliamente en la campaña. Y eso le va a restar. También algunos aspectos de su vida personal. Las campañas son atroces en eso. Y eso hay que recordárselo a todos los que participan. La vida personal sí se ventila. La de los candidatos presidenciales. Y el señor Forsyth tuvo un matrimonio que duró menos de 6 meses. Y se casó en medio de una campaña. Su vida personal va a ser ventilada. Tuvo en su momento denuncias por los datos de la esposa. Entonces esto no es poca cosa para su carrera presidencial. Hay ahí también un problema. Otro asunto es el trato que recibió Susel Paredes.
de la misma municipalidad de La Victoria. No podemos dejar de recordar que cuando ella postuló o anunció que postulaba por Somos Perú al Congreso el año pasado, fue bastante maltratada por la municipalidad. Se le abrió un proceso por supuestamente en horas de trabajo haber dado entrevistas anunciando este tema, lo cual era falso. Pero el que le abrió la investigación fue Forsyth, aparentemente por celos. Es decir, Susel Paredes es una mujer muy popular, muy querida, y se estaba comiendo la imagen del alcalde. Y ahí hubo una salida nunca bien explicada. Luego tenemos a Daniel Urresti. He dicho, problemas muchísimos. Primero, los juicios. Segundo, su carrera como parlamentario. Su carrera como parlamentario ha sido francamente un desastre. Ha utilizado el micrófono para dejar frases célebres que serán utilizadas en la campaña. Esta última semana, nada más. Pero no es la última oportunidad en la que va a decir una pachotada. Estamos seguros que la va a seguir diciendo. Es muy violento en el lenguaje, muy agresivo. Francamente, su exposición parlamentaria no lo ha ayudado en nada, si es que quería ser presidente del Perú. Y esa exposición parlamentaria, los proyectos de ley que el grupo político ha apoyado, las investigaciones sobre el señor Luna, vinculado con Castañeda Locio, las investigaciones sobre Telesub, la necesidad de obtener privilegios para el grupo político, para los propietarios del grupo político, tampoco lo ayudan en nada, si es que va por Podemos. Y luego tenemos a Keiko Fujimori, que también tiene una mochila gigantesca. En las últimas 2 semanas, como ya hemos comentado en este programa, ha cambiado de estrategia y ha determinado, creo que con claridad, que su adversario en las elecciones no es Martín Vizcarra, sino el señor Forsyth, Urresti, Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, Acuña, los accionpopulistas, etcétera. Y los arrincona llamándolos populistas, lo cual es verdad. Tiene una base de verdad lo que está diciendo. Y distinguiéndose, separándose. Eso la fortalece porque va creando un electorado que quiere un poco de responsabilidad económica, pero sí tiene 5 años de un problema gigantesco, y tal vez el problema más grande político es que no dejó a Pedro Pablo Kuczynski gobernar. Es decir, que estuvo dispuesta por una pataleta a que el Perú no prospere durante 5 años, o por lo menos los 4 primeros, hasta la disolución del Congreso. Y eso ha sido su responsabilidad más grande. Además de que, como ya lo hemos comentado, en el Perú se perdona todo, pero no se perdona a una hija que no quiere a su padre. Por eso en cada intervención ahora menciona a su papá. Pero lo que todo el Perú vio fue que cuando su padre fue indultado, y yo creo que injustamente indultado, yo no soy su hija, ¿no es cierto?, ella criticó el indulto de su padre. O sea, a ese nivel llegaba el odio a Pedro Pablo Kuczynski. Y no solamente criticó el indulto a su padre, sino que hizo todo lo posible por sacar a Pedro Pablo Kuczynski del poder, montó toda una operación de grabación y finalmente votó a su hermano, y su hermano hoy día no puede salir del Perú y está procesado por culpa de ella. Entonces es bien difícil en el Perú que tú convenzas a un electorado de que has hecho lo correcto cuando has abandonado a tu padre y a tu hermano. Y Kenny Fujimori no parece ser un tipo pues sinvergüenza, delincuente, ¿no? Merecedor de todo el odio de su hermana. Y esa mochila es muy grande en una campaña. No solo la política, como les digo, sino también la familiar, en el caso de ella. Porque ella no está en esta lista porque se apellida otra cosa que no sea Fujimori. Entonces, esa traición no se la va a perdonar el electorado tan fácilmente, y debería saberlo. Y debería saberlo porque es una piedra bien grande en la mochila que está cargando. Bueno, y luego tenemos a Verónica Mendoza, que lo que ha pasado con la izquierda es que no ha sido capaz de aglutinar un frente unido. La izquierda va tan dividida como Acción Popular. Entonces tiene que competir con Marco Arana, que definitivamente no tiene carisma. Tiene que competir con Vladimir Cerrón, que tiene problemas penales. Entonces Verónica Mendoza, que fue la candidatura fresca, tal vez diferente,
del año 2016 ya no es tan fresca ni tan diferente. Y está ideologizada en un discurso socialista todavía pues de los 70, ¿no? Algo se ha reformado, pero no demasiado. Luego tenemos a Julio Guzmán, que Julio Guzmán también tiene la mochila grande del incidente del fuego, que ustedes dirán es una tontería. Sí, pero fija el carácter de una persona. Respondió muy mal en una circunstancia difícil. Y eso marca. Respondió mal. Y respondió mal porque lo único que tenía que decir era la verdad. Decía la verdad y la contaba con pelos y señales, y finalmente todos hubiéramos terminado riéndonos de un incidente que no llegó a más, pero dudó, mintió, se quiso excusar, tuvo ese comportamiento infantil que tienen los adultos cuando son pescados en asuntos en los cuales no quieren dar explicaciones. Y luego tenemos al grupo de Acción Popular, ¿no? Alfredo Barnechea tiene 3 en esta encuesta, Yoris Caro tiene 3 en esta encuesta, Raúl de Canseco tiene 2, suman 8. Pero el problema es que ninguno de ellos va a sumar 8. Van a sumar 4, pues tal vez, ¿no? No lo sé. Porque como explicábamos ayer, Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Raúl de Canseco no tienen nada en común. Nada en común. Sus perfiles políticos son completamente distintos, sus proyectos políticos, su ideología, todo es diferente. Digamos que Alfredo Barnechea aspira a ser un presidente más intelectual, más académico, más leído. Raúl de Canseco es un empresario pragmático, completamente de derecha, que quiere, más bien, un poquito mercantilista, diría yo. Y Johnny Lescano es socialista, o sea, por donde lo miren. O sea, no hay forma. No hay forma de que esos 3 estén juntos incluso en una sola habitación, ¿eh? No, o sea, ni siquiera no sé cómo van a hacer para votar un candidato, pero en fin. Además, Acción Popular trae el intento de golpe. O sea, esto ha sido durísimo para Acción Popular y lo va a hacer el próximo año. Lo mismo para Podemos y, como digo, para UPP, ¿qué importa? UPP tiene de línea Antauro, o sea, ya algo de golpistas lo tienen hace tiempo encima. Pero para Acción Popular, para APP y para Podemos, lo que ha pasado el fin de semana pasado, no se va a olvidar. Han tratado de bajarse un presidente en ejercicio. Les salió mal, pero están ahí. Y luego tenemos otros congresistas, otros aspirantes que todavía están en el partidor, pero ni siquiera tienen inscripción asegurada, ¿no? Como Orlando de Soto, Jorge Nieto, Daniel Salaverry, Fernando Sillones. Hay varios, Roque Benavides, que estaba en la lista, pero muy atrás. César Acuña, pese a todo el poderío de APP, tiene 3% de intención de voto. No es un candidato carismático. No es plagio, es copia, se lo van a sacar de todas maneras. Tiene algunas fortalezas, sí, porque es una persona que sí tiene una trayectoria política. Recuerden ustedes que César Acuña fue en algún momento también, bueno, no solo él, sino toda su familia ha sido congresista. Su hijo, su ex esposa, ahora su hermano, toda su familia, su otro hermano, Virgilio también, todos han participado en política. Es una familia metida en política desde hace 30 años, a través de la universidad. Y la universidad, las universidades, porque no es una sola, son un conjunto de universidades, le dan bases. Y él da becas y obtiene votos. O sea, sí hay una simbiosis en esta trilogía. Y al final podría ser un aspirante interesante. Pero todo depende de cómo se desarrolle la campaña. César Acuña se ha esmerado mucho en presentarse como un hombre académico. Y no es un académico, es un empresario. Tal vez en esta oportunidad le hagan un perfil más empresarial y sea más realista que presentarlo vestido con un doctorado en la Complutense, que no le han declarado nulo, porque se ha movido duro para que eso no suceda, pero que, digamos, siempre fue una discusión si hizo la tesis doctoral o no. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, más candidatos, pero por ahora vamos a dejarlo, porque ya nos van a dar las 8:30 y seguimos hablando de candidaturas. ¿Qué más? Así es. Bien. No, yo estoy preocupado porque el señor Forsyth, siempre que lo llamo para que nos conceda una entrevista, él nunca quiere. ¿Qué va a querer?
Creo que te tiene miedo, Rosa María. Terror, los voy a someter a un examen de Derecho Constitucional, a ver si pasan. No, lo que sucede es lo siguiente. Es una pena que los candidatos presidenciales no quieran responder a entrevistas. Señor Forsyth le gusta declarar en la calle. O sea, método Castañeda al ocio. Microonda, en vivo, en la mañana, declaro en la calle. No me hacen repregunta y salgo rápido del tema, tengo presencia en medios. Es un truco viejísimo, pero viejísimo, ¿eh? Y claro, los medios necesitan tenerlo porque da rating, entonces necesitas tenerlo en sus condiciones. Pero no hay que dejar de decirle al público que son sus condiciones. No las condiciones que pone el periodismo que quiere hacerle una entrevista de 1 hora haciéndole preguntas sobre lo que sabe o lo que no sabe. Y lamentablemente salir en vivo, sobre todo después de lo de Julio Guzmán, no lo hace ningún candidato presidencial. Y eso es una pena. Yo he tenido elecciones que postulaban 20 candidatos y yo tenía los 20 candidatos sentados en el estudio, uno por uno, aunque no tuvieran posibilidades, se les daba a todos la oportunidad en primera vuelta. Y todos iban, salvo los punteros. El puntero nunca quería ir. Nunca querían ir. ¿Por qué? Porque los vas a hacer preguntas que no les van a gustar. Entonces lo que haces es hacer las preguntas al aire, como las acabo de hacer ahora, y las vamos a seguir haciendo hasta que tengan respuesta. Y por ahí que tienen respuesta. Pero sí es un asunto muy desagradable. Y también lo mismo con los presidentes. O sea, jamás me dio una entrevista a Ollantumala, jamás me dio una entrevista a Alan García, Alejandro Toledo mientras fue presidente tampoco. No quieren responder. Y Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski vinieron a la radio, apenas fueron presidentes, pero hoy día someterse a un interrogatorio no te lo aceptan. Porque hay cosas que no quieren contestar y hay cosas que no quieren que el público sepa. En otras partes del mundo eso es inconcebible, ¿eh? Un primer ministro responde a la prensa en el momento en que se le cuestiona. Y claro, usa la prensa también porque son políticos, pero no deja de responder lo que tiene que responder. Entonces, en radio y en televisión estamos fregados. Ahora, claro, nuestra radio es una radio humilde, cuya solidez está en la red de radios que tenemos en todo el Perú y donde nos escuchan en todas partes. Y cuando los políticos se enteran de eso, sobre todo en una elección nacional, sí les llama la atención y sí quieren venir, pero yo creo que no estamos en ese punto todavía. A ver, vamos a tener que esperar hasta el próximo año. Así es. Vamos a la pausa, Rosa María, para información de nuestros oyentes. Según el CENAMI, ahorita, 8:30, empezamos la primavera. 8:30 de la mañana. Ya, hoy. Bienvenida primavera. Y siempre es 1 hora, ¿no? O sea, es una cosa como que ahí. Empezó la 8:30. Empezó la primavera. Invierno encerrado, ¿sabes? ¡Qué horror! ¡Qué rápido se pasó! Así es. Bien, vamos a la pausa y volvemos con el señor Gino Costa, que nos va a contar todo lo del TC, qué apuro hay en el Congreso por la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Hola amigos, los saluda Rosa María Palacios. Quiero invitarlos a celebrar el 64 aniversario de Radio Santa Rosa, este 15 de octubre. Lo vamos a celebrar virtualmente, con un concierto musical y con un sorteo. Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y para mantener su independencia.
Deposita 5 soles en un agente del BCP en nuestra cuenta 193-2200353087 y envía el voucher al WhatsApp 9596-79662 y participa del sorteo este 15 de octubre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada, en el cono sur de Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Ucayali Cepagua, Radio La Convención Quillabamba, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado en La Convención, y en Puerto Maldonado nos ven a través de su plataforma de Facebook y su plataforma televisiva respectivamente. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico Yirimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM-Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, y estamos con el congresista Gino Costa para hablar de una batalla que se está dando en el Congreso en la semana de representación. Han decidido, así, a toda velocidad, citar a la comisión de selección de miembros del Tribunal Constitucional el domingo, luego ayer, luego hoy día. Hay un apuro irrefrenable por aprobar un reglamento de selección. Congresista, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué problemas encuentra usted en primero en este apuro, y segundo en este reglamento que quiere el presidente de la comisión y algunos de sus asociados que se apruebe hoy? ¿Qué problemas hay en este proceso de selección? Buenos días, Rosa María. Gracias por tu invitación. Bueno, mira, los miembros de la comisión lo que dicen es que se les ha criticado por demorarse, y ahora que están apurando el paso se les critica por apresurados. Lo cierto es que sí llama un poquito la atención que, habiendo salido una semana tan intensa por el tema de la vacancia, 36 horas después estuviéramos un domingo a mediodía discutiendo el reglamento y con ganas de aprobarlo, ¿no? Entonces, hemos logrado, felizmente, se ha impuesto la sensatez y se ha ido ganando tiempo para poder incorporar nuevas opiniones y observaciones al texto y darnos un poquito más de tiempo antes de aprobarlo. Ahora, lo que no se ha hecho, y esta es una primera preocupación en respuesta a tu pregunta, es permitirnos escuchar la opinión de quienes tienen experiencia en concursos públicos de mérito. Este es un concurso público de méritos. Y entonces, hay normas generales que para un congresista son perfectamente comprensibles y con un poco de criterio uno dice si están bien o no. Pero lo que es la evaluación de la, digamos, trayectoria profesional, es decir, la evaluación curricular
y cómo evalúas la entrevista y cómo la calificas requiere de un conocimiento técnico que yo siento que no tengo y que mis colegas tampoco tienen. Entonces, lo que yo he dicho es, en la medida en que estas son las dos evaluaciones que vamos a hacer de candidatos y candidatas, escuchemos a los especialistas para estar seguros de que los criterios, los indicadores, los pesos relativos que nos está proponiendo el presidente en base al trabajo de la Secretaría Técnica son los correctos. Entonces yo he propuesto, por ejemplo, que Servir, que hace concurso público de mérito regularmente, la Defensoría que tuvo la Presidencia y la Secretaría Técnica y la comisión que eligió a la Junta Nacional de Justicia, una experiencia muy reciente, una muy mala y una buena. Y por último, a la Junta Nacional de Justicia, que acaba de elegir al jefe de la OMPE y al jefe RENIEC en concursos públicos inobjetables, puedan dar su opinión sobre, digamos, el reglamento que tenemos específicamente en relación con el artículo 29 y el 34, que son los referidos a cómo evaluar el currículum y cómo evaluar la entrevista personal. Así y eso no ha querido ser aceptado. Entonces, ese es un primer problema, porque digo, está bien que estemos apurados, pero digamos, la garantía de que todo esto salga bien es hacer las cosas bien, porque si no tenemos un buen reglamento vamos a tener problemas y cuestionamientos más adelante. Entonces, si estamos apurados, hagamos las cosas bien para que no se nos caiga el proceso más adelante. Ahora, o no tengamos problemas. Claro, la tendencia siempre ha sido darle valor al papelito, mucho más que a la persona. Es decir, si traes 200 fotocopias de todos los cursos que has llevado, los diplomas que te han dado de asistencia, eso vale más que la entrevista personal, donde probablemente los miembros de la comisión descubran que el señor tiene, no sé, una denuncia por maltrato familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que los papelitos no manden sobre el carácter de la persona? Entiendo que el proyecto de reglamento le da a la entrevista personal solo 15% de peso. Ese es el segundo problema que tenemos, que la propuesta nuestra era, bueno, 2/3 partes a la trayectoria, 65% parece razonable, tu trabajo, tu formación académica, las publicaciones que puedas tener, las exposiciones que hayan hecho en el país o en el extranjero las candidatas y los candidatos, ya, 65%. Pero déjale a la comisión y a sus miembros un margen de una tercera parte, digamos, de la evaluación que te permita tener algo de discrecionalidad. Yo creo que ha primado el criterio de que si damos mucha discrecionalidad, terminamos haciéndole trampa y, digamos, desconociendo la trayectoria. Esa ha sido, yo quiero entender que esa ha sido la razón, pero hemos terminado dándole solo 15% a la entrevista personal, con lo cual el papelito manda casi mayoritariamente, porque además los criterios son, no es dónde estudiaste, qué notas sacaste, sino simplemente qué grado tienes, cuánto tiempo trabajaste, y cosas por el estilo. Entonces es más el tiempo que tú has pasado en un cargo, por ejemplo, que la calidad con que lo has desempeñado. Eso solo lo podías medir en la entrevista personal, ¿no? En esa parte de la evaluación que queda a criterio, digamos, de la comisión y de los congresistas. Ese es el segundo problema. El tercer problema, te diría yo, que tiene que ver con cómo evalúas la idoneidad y solvencia moral. Acuérdate que la ley dice, queremos magistrados que tengan una reconocida trayectoria profesional, que además sean idóneos y solventes desde el punto de vista moral, y que tengan un reconocido compromiso con el orden constitucional y democrático. Esto último es todavía más difícil de medir. Entonces, el primer problema es los pesos relativos entre las dos formas de evaluación que ya hemos mencionado. El segundo es cómo evalúas y cómo los incorporas en el proceso a conceptos como idoneidad y solvencia moral por un lado y compromiso democrático por el otro. En el actual proyecto de reglamento no aparecen. Hay algunos requisitos, por ejemplo, para descalificar a alguien por no ser idóneo moralmente, si tienes procesos y si tienes... Pero incluso eso requiere un juicio de valor, porque uno puede haber tenido un proceso, pero resulta que el proceso terminó bien. Entonces, tiene que haber un margen para esa evaluación. Tenemos una dificultad ahí, que la ley dice que el reglamento establecerá criterios objetivos para determinar
la idoneidad y la solvencia moral. Entonces tenemos ahí una dificultad. Y esa dificultad no ha sido vista, no lo hemos discutido todavía con el detenimiento necesario, y menos lo referido a compromiso democrático y con el orden constitucional. Yo te diría que ahí están algunos de los principales problemas. Tenemos otros, digamos, de proceso. Yo soy de la opinión que se deben publicar las listas de candidatos una vez que, digamos, se ha pasado se ha aprobado los requisitos mínimos, edad, ciudadanía y demás, pero que además hayan pasado la evaluación curricular y que tengas tú una lista relativamente corta, porque imagínate que se presenten 200 candidatos, pasan los requisitos, digamos, mínimos, 150, y tú publicas una lista de 150 y das un plazo de 3 o 5 días para presentar tachas de tantos candidatos. Ese proceso de tachas va a ser poco serio y me parece inútil. Creo que el momento de las tachas tiene que ser antes de la entrevista personal, para, digamos, tener esos insumos al momento que hacemos la entrevista, de la misma manera que vamos a tener el insumo que viene de la Contraloría General de la República, que va a recibir las declaraciones juradas de interés de los candidatos y la declaración de bienes y rentas con un comentario del Contralor. Todos esos son insumos que utilizamos nosotros en el proceso de la entrevista personal. Esos son los principales temas. Yo creo que son perfectamente subsanables, pero lo que no entiendo es el apuro para aprobar el reglamento sin tener todo esto claro. Hemos logrado un plazo hasta hoy día a las 7 de la noche, y ojalá que para entonces podamos tener un debate donde estas cosas se terminen de aclarar. Si no, vamos a tener un reglamento que no va a estar completo. Ahora, felizmente, hay un acuerdo de que este reglamento se prepublica, se recibe opiniones y, digamos, se vuelve a aprobar, digamos, en su versión definitiva. Y eso es lo que va el Pleno. Ojalá que ese compromiso se cumpla, y eso nos da un poquito más de tiempo para este debate, en el cual tiene que participar también la sociedad, porque este es un proceso con mucha publicidad y con mucha transparencia. Así está concebido en la ley, en la resolución legislativa que aprobamos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Supongamos que ustedes hacen un trabajo impecable, que en realidad buscan los mejores candidatos, tienen una lista de 6 muy, muy razonables en sus primeros puestos. Congresista Gino Costa, ¿me escucha o creo que hemos perdido Sí, te escucho, María. Bueno, supongamos que todo está muy bien, pero a la hora de votar, si no tienen 87 votos en el Congreso, no pasa nada. Es decir, por más impecable que sea el trabajo, por más primer puesto que hayan sacado, si no tienen los 87 votos, no son nombrados miembros del TC. Entonces, alguien le dirá, congresista, ¿qué tanto esfuerzo si a la hora de la hora van a votar como les da la gana? Bueno, paso a paso, no caiga con su afán. Ahora vamos a sacar el mejor reglamento posible, se está haciendo el esfuerzo, ojalá que lo podamos hacer. El hecho de que vayamos a prepublicar el reglamento digamos, me da a entender que hay la voluntad de hacer las cosas bien. No así el apuro con que queremos aprobar este reglamento en su primera versión. Pero, digamos, tener un buen reglamento, luego hacer una buena convocatoria. Yo creo que hay que animar a los mejores abogados y a las mejores juristas a que se presenten para tener, digamos, un pool de profesionales competentes de los cuales seleccionar. Porque, claro, las críticas al proceso pueden tener como resultado el desaliento de muchos potenciales candidatos que dicen, ¿para qué me meto en eso? Entonces, ahora, en ese sentido, el reglamento es una buena señal, ¿no? Claro. Sin embargo, hay varios aspectos a tener en cuenta también. El primero se manifestó el viernes pasado. O sea, este Congreso va a elegir un tribunal constitucional. Es que la calidad de conocimiento jurídico que tienen los congresistas de repente es hasta lo de menos, ¿no? ¿Cuál es el compromiso con la democracia si se están tumbando a un presidente constitucionalmente elegido? O sea, tiene que haber un compromiso democrático en las personas que eligen al Tribunal Constitucional. Y el viernes pasado nos quedó claro que no había mucho compromiso democrático en el Parlamento.
que si retrocedieron a último minuto fue porque se están jugando la vida en las elecciones el próximo año. ¿Cómo puede este Congreso? Yo sé que tienen la competencia, ¿no? Pero hay varios que se pararon y dijeron que este Congreso no está en capacidad de elegir un tribunal constitucional. Esa es la verdadera preocupación de fondo en esta historia. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que este es el Congreso de la República, la Constitución dice que el Congreso elige al Tribunal Constitucional. Este tribunal, digamos, hay 6 magistrados cuyo plazo se venció hace más de un año, ¿no es cierto? Y bueno, toca hacerlo. Ahora, felizmente, tenemos un proceso con todas las garantías de publicidad y transparencia. Y eso significa que no solo participan los miembros de la Comisión Especial en la primera etapa y los 130 congresistas en la segunda etapa, sino participa toda la sociedad. Opina, ¿no es cierto?, cuestiona, de la misma manera que todos participamos en el proceso de vacancia. Entonces, no es solo que los 130 deciden en un cuarto oscuro a escondidas, sino que este es un debate público. Yo creo que esa es la garantía que tenemos de que este es un proceso que si está viciado o se adolece de gravísimas irregularidades, no va adelante. Pero si se cumple con lo establecido en la norma y hay una participación ciudadana y prosperan los buenos candidatos y resultamos, digamos, terminamos con un TC en buenas condiciones, bueno, entonces será posible elegirlo. Va a depender, por eso es tan importante, y eso es lo que yo le digo a mis colegas, hagamos las cosas bien, porque si no vamos a perder, digamos, el derecho que tenemos. Tenemos una sola chance y lo tenemos que hacer bien porque hay mucha gente que cuestiona nuestra idoneidad para elegir al TC. Entonces, va a depender de cómo nos desempeñemos. Muy bien. Rosa María. Y de cuán alerta y atenta esté la opinión pública, ¿no es cierto? Es sin ninguna duda. Ahora, tenemos un problema que creo que es el más grave y el de fondo en toda esta historia. Muchas personas creen que como el voto es de los congresistas, los miembros del tribunal electos tienen que responder a sus electores, que son los congresistas. No el pueblo peruano, sino los congresistas. Es decir, si ganaste con los votos del Partido Nacionalista o con los partidos de Frente Amplio o con el Partido Morado, tú tienes que responder, o el fujimorismo, tú tienes que responder a esos intereses. Y lamentablemente lo hemos visto a lo largo de la historia del tribunal, desde que se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, luego el Tribunal Constitucional del 93, lamentablemente sí, y ha habido, incluso, acuérdense usted, la repartija, uno para ti, uno para ti, uno para ti, y uno para mí. Entonces, eso es grave, porque primero hay algunos muy buenos profesores de Derecho Constitucional que son sometidos a buscar apoyo político, a hacer su campaña, y eso los compromete. En el tiempo, con conflictos de intereses gigantescos que hoy tienen grupos parlamentarios de asuntos que se pueden ver en el Tribunal Constitucional, como la reforma universitaria, la reforma de pensiones, temas económicos de toda índole. ¿Cómo hacer para romper esa dependencia? Creo que las garantías están en la ley, asegurar la mayor publicidad del proceso, la mayor deliberación sobre las candidaturas, las trayectorias personales de los candidatos y candidatas y una activa participación de la sociedad. No se me ocurre otra, salvo, Rosa María, que por supuesto se cambie la Constitución y se decida que el Congreso y el futuro y el pasado no es el cuerpo más idóneo para tomar esta decisión. De hecho, mira tú, la repartija, la disolución del Congreso, o sea, hay una historia larga de nombramientos de tribunal que han terminado muy mal por parte del Congreso. Entonces, quizá, ¿no es cierto?, vamos a ver, ahora este Congreso está embarcado en esto. Si no lo hace bien, no me cabe la menor duda que esto se puede caer muy fácilmente, porque hay un sector de la sociedad que ya está diciendo que no estamos, digamos, en condiciones de tomar esta decisión. Si lo hacemos mal, ese sector se va a incrementar y vamos a perder toda la legitimidad para hacerlo. Y eso podría eventualmente llevar, ¿no es cierto?, a una propuesta de un cambio que vaya más allá del que hemos hecho, porque acabamos de hacer un cambio para ya no poder elegir por invitación, sino por concurso público. De repente el cambio siguiente será
que no sea el Congreso, sino que sea una institución distinta que el Congreso a la que pueda elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora, por lo menos. Va a depender, te insisto, de la manera como se lleva a cabo este proceso. Si se hace bien, el Congreso se legitima y gana. Si lo hace mal, se puede venir abajo todo. Y abrir un debate sobre quién debería ser, si no es el Congreso, la institución llamada a elegir al Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, porque se entiende que hay una negociación política para conseguir 87 votos. No se consiguen 87 votos si es que más de un partido, sobre todo en este Congreso, no se pone de acuerdo. Eso se entiende. Pero la idea es que la negociación política esté sobre la base de la conveniencia para la sociedad, no de la conveniencia para el partido. Ese es el problema que tenemos en las negociaciones políticas en el Congreso. Y lamentablemente ahí se producen pues las repartijas. Ya, para negociar, uno para ti, uno para mí, quedamos parche. ¿Cómo van a evitar eso? Imposible, ¿no? Mira, estamos todavía un poco lejos de eso, entonces ya hablaremos en su momento. Por ahora, lo que tenemos entre manos, hoy día hay esta reunión a las 7 de la noche y yo no puedo responderte esa pregunta en este momento, más allá de lo que ya te he dicho, ¿no? Claro. Sé la complejidad del proceso, le entiendo. Yo le digo, congresista, yo conozco estupendos candidatos a lo largo de la historia de las elecciones del Tribunal Constitucional que fueron baloteados por el Congreso, maltratados, estupendos candidatos para estos cargos y también para defensor del pueblo, que simplemente el Congreso los vetó. Y lamentablemente esos vetos hacen que gente muy honorable, muy decente, no quiera participar en este tipo de concursos, porque incluso te pueden decir, mira, yo con los méritos que tengo salgo en primer puesto, pero si no tengo los votos para que se manosee mi nombre, para que me insulten, para que me digan cosas muy desagradables, lamentablemente los congresistas dicen cosas muy desagradables, de personas que no quieren hacer política ni quieren estar en la política, eso ahuyenta probablemente a los mejores. Yo creo que el Congreso sabe el peso que tiene sobre sus hombros y espero que eso pese en el proceso que estamos iniciando, ¿no? Para que esto más bien ayude a prestigiar un Congreso con muchos cuestionamientos en lugar de sumarle un cuestionamiento más. Sobre todo que quizá esta es una de las cosas más importantes que va a hacer este Congreso corto, ¿no? La elección de este tribunal. Entonces es mucho lo que nos jugamos como institución y cada uno de nosotros estamos jugándonos el propio nombre, el buen nombre que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el cronograma, más o menos? ¿Qué es lo que han planteado? Grosso modo, casi 90 días desde el momento en que se convocan las elecciones. O sea, tenemos primero que aprobar esto en el Congreso. Una vez que se aprueba, se publica y inmediatamente después se convoca. Son 90 días más. Claro, entonces, supongamos que ustedes para octubre, la primera semana, la segunda semana, 15 de octubre, publiquen un reglamento, entonces 15 días... Mediados de enero, fines de enero. Fines de enero, ok. Entonces, que es complicado, ¿no? Porque va a ser en plena campaña electoral, cuando ya se inscribieron las candidaturas presidenciales. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. El pro puede ser que hacer visible la politización del tribunal en medio de una campaña puede ser muy desprestigioso, puede desprestigiar a un candidato. Y eso puede ser bueno, eso puede ser positivo, pero vamos a ver si se logra. Es complicadísima la situación. Ahora, hay una situación de confrontación en el Congreso. Ustedes no son el partido del Ejecutivo, pero sí han asumido, con algunas personas de izquierda también, la defensa de ciertas instituciones, como la Presidencia de la República. Y esto genera una controversia casi permanente. ¿Usted cree que se cerró un capítulo el viernes pasado? O como dicen, la bronca continúa. Yo creo que la bronca continúa, pero de repente usted me dice que no, que ya se solucionó y la bronca no continúa. O continúa la bronca, continúa ese ambiente. Mira, me da la impresión de que va a continuar, pero
no porque el Congreso quiera continuarla necesariamente. Basta ver los programas de televisión del domingo último. O sea, los medios siguen interesados en esto y siguen, bueno, digamos, sabroso, ¿qué le puedo decir? Produciendo información sobre este asunto y dando a entender, ¿no es cierto?, de que este es un tema que sigue requiriendo la atención prioritaria del país. No, pero digamos, viene, para ponerle un ejemplo, mientras discutían la presunta vacancia del presidente, el Ejecutivo presentó las observaciones a la ley de devolución de aportes de la ONP el viernes pasado. ¿Van a insistir en esa ley? Esa ley es un mamarracho, pero solamente tuvo, creo que 3 votos en contra, uno de ellos fue de usted, pero esa ley es muy mala para el país. Y les han hecho llegar las observaciones. Si el Congreso aprueba por insistencia esa ley se tiene que ir al TC, y el gobierno tiene que sacar un decreto supremo de urgencia, señalando el artículo de la Constitución que señala que si no tienes plata no puedes pagar, hasta que resuelva el TC. O sea, en realidad no le dan la plata a nadie nunca, probablemente. La pregunta es, ¿van a seguir insistiendo? ¿Usted cree que van a insistir en eso? Me da la impresión que sí. Me da la impresión de que hay una mayoría a favor. La bronca continúa. A favor de la insistencia, sí. Yo pensé que me preguntabas en relación con los temas que involucran al presidente y su entorno. No. Me da la impresión de que eso ocurre, digamos, por cuenta de la Fiscalía principalmente. Pero en la medida en que sea un tema de opinión pública, el Congreso va a querer tener protagonismo. Y ahí, en todo caso, la iniciativa del Frente Amplio va por el lado de, ok, sigamos la investigación, pero sin Alarcón. Claro. Y la otra es comencemos a investigar a Alarcón, porque tiene 3 denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación que están durmiendo el sueño de los justos hace más de 2 meses. Entonces, esta indignación que ha habido frente a la corrupción en Palacio de Gobierno no tiene un correlato en la, digamos, premura con que el Congreso debería estar tramitando las denuncias constitucionales, que son un montón, contra los cuellos blancos, contra congresistas del Congreso disuelto. Mira, en 6 meses no hay un solo informe que concluya uno de esos antejuicios o juicios políticos que han entrado a la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, el avance de lucha contra la corrupción en ese escenario por parte del Congreso es 0. Entonces, y digamos así, ¿a qué atribuye usted esta suerte bendita que tienen los cuellos blancos? O el señor Alarcón, que tiene un partido minoritario, ¿no? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué nadie lo toca? ¿A qué atribuye usted estas mágicas respuestas en el Congreso? Ahora, mira, lo que yo te puedo decir, porque tendríamos que especular, lo que yo te puedo es compartir algunos hechos. Primero, la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se procesan estas denuncias en primera instancia, es una de las últimas en instalarse. Pero ya se instaló en junio, ¿ah? Pues se instaló. Se instaló. Ya se instaló en junio, ese es a julio, agosto, sí, pues más de 3 meses y medio. Pero eso ha marcado un poco la tónica, ¿no? Porque además, como tú necesitas que vaya a la comisión permanente para que ratifique lo decidido en la subcomisión, la comisión permanente se ha reunido poco, bueno... Pero congresistas, no han mandado nada a la permanente. Sí, hay varias cosas que ya se aprobaron, varias denuncias que han sido dadas a trámite, o sea, se ha iniciado el proceso, eso ha sido ratificado por la permanente, pero acusaciones constitucionales no se reúnen hace como 5 semanas. Estamos perdiendo el Congreso. Entonces, los días que se reúne estamos perdiendo el audio. Comenzamos a hablar de Alarcón y se va el audio. ¿Qué poderes tiene este señor sobre la transmisión? ¡Qué barbaridad! Pero realmente, ¿qué poderes tiene? O sea, mire, es bien raro que al señor Chejade, que no sabe distinguir el impeachment de un juicio político en el Perú, le den la Comisión de Constitución. Y es bien raro que al señor Alarcón
le den la comisión de fiscalización cuando él está acusado por enriquecimiento ilícito, o sea, por delitos contra la administración pública graves. Es bien raro. Eso implica un pacto entre fuerzas políticas, una fiesta a la que usted no está invitado, estoy seguro, pero que ahí hay un pacto, no hay otra explicación. Y ese pacto se consolida en la acción, por ejemplo, de la protección a los cuellos blancos. Tiene que haber un pacto, no hay otra forma de que esto no ocurra. Y es un pacto entre Acción Popular, entre APP, entre UPP y Podemos, que son los cuatro que estaban tratando de tumbar al presidente. ¿O me equivoco? Ahora, es un pacto que tenía sentido de cara a lo que fracasó, que era la vacancia. Porque era una vacancia que, si prosperaba, seguramente se iba a traducir en nueva convocatoria de elecciones. Seguramente se postergaban las elecciones, se ampliaba el plazo de vigencia de este Congreso y cosas por el estilo. Seguramente este Congreso llegaba hasta fines del 2022, cuando con reforma constitucional liberal los congresistas actuales podrían elegirse como senadores, probablemente, pero fracasó. Yo creo que lo que tendrán que caer en cuenta es que UPP y Acción Popular o APP son más bien adversarios políticos. En esa estrategia de prolongar la vigencia del Congreso tenía sentido este pacto, pero fracasado el mismo, salvo que intenten uno nuevo. Yo lo veo muy improbable, porque las mismas condiciones que llevaron al fracaso de esta iniciativa llevarían al fracaso de una nueva, con mayor razón estando tan cerca, más cerca del proceso electoral que el viernes de la semana pasada. O sea que quizá lo que vayamos a ver es, digamos, el fin de ese pacto y una disputa. O sea, no se están dando cuenta Acción Popular y APP que esos son sus adversarios políticos, que se están dejando llevar de la nariz por el señor Alarcón y por Podemos Perú, que no tienen nada que ver en términos de propuesta política con ellos de cara al país en las próximas elecciones. Ahora, la única que sí se ha dado cuenta es Keiko Fujimori, que ha planteado muy bien su estrategia política. Ha dicho, perdón, los populistas son los que están en el Congreso, yo no. Estos sacan leyes populistas, destruyen la economía y le está yendo muy bien. A pesar de todos los problemas que tiene, porque tiene muchísimos problemas, está tercera en intención de voto hoy. Así es. Toda la mochila, habiendo estado presa, 18 meses presa, ¿no es cierto? Y ahí sale adelante. ¿Por qué el resto de los grupos políticos no se da cuenta? O sea, por ejemplo, hoy día Julio Guzmán, yo sé que usted es invitado y no voy a hablar mal de dueño de casa, pero Julio Guzmán se lanza en una defensa de la SUNAT de la posición más demagógica posible. Igual, congresistas del Partido Morado votando a favor de la norma de la devolución de ONP, que no es una verdadera devolución. ¿Por qué no la ven, Tú que tiene tantos años en la política, la ven más. ¿Por qué no la ven? No la ven. O sea, la única que la está viendo con claridad es Keiko Fujimori. Yo creo que en parte porque en el caso de Acción Popular y APP hay todavía sangre en el ojo, ¿no? Acuérdate que el Congreso es disuelto, es un Congreso se corta la visión, Entonces, yo creo que en parte tiene con un afán de venganza. No creo que lo conversamos en la entrevista anterior. Yo creo que es uno de los componentes, no el único, pero ahí está. Basta leer los tweets de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Tú ves ahí que hay, digamos, así como Keiko tuvo sangre en el ojo y eso marcó su comportamiento los primeros 3 años hasta el 2019, acaba de cambiar, pero le duró el resentimiento, le duró, y lo mismo ha ocurrido con un sector de Acción Popular. El resentimiento le duró 4 años. Bueno, ahora... Pero está claro que Keiko Fujimori está aprovechando
¿no es cierto?, ese sentimiento anticongreso, antipopulismo, falta de seriedad, y está diciendo, y yo no tengo nada que ver con eso. Pero hasta hace poco ella era parte de ese conglomerado, eran todos contra Vizcarra, sin darse cuenta que Vizcarra no es candidato del 2021. O sea, la pelea no es con él, claro. La pelea es entre ellos. Así es. Bueno, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público, por favor, antes de despedirnos? Mucha gente está preguntando. Sí. Están preguntando cómo vamos a ir a votar el próximo año si estamos en pandemia. Bueno, esa es pregunta de Comisión de Constitución. Hay una serie de medidas que ha propuesto la OMPE, pero no sé si la Comisión las está viendo o no. ¿Me estás preguntando? No, estoy preguntando sobre las medidas que ha propuesto la OMPE. Mira, hemos tenido a Piero Corbeto en Constitución, digamos, la semana pasada, y ya ha presentado 4 proyectos de ley. Hemos acordado exonerarnos del trámite de comisiones y la próxima semana los veremos y los aprobaremos. Nada muy complicado, pero que son asuntos necesarios para, digamos, para tener todo listo. Él informó que con quien se ha reunido primero ha sido con la ministra de Salud, ya tiene 6 protocolos para miembros de mesa, para centros de votación, en fin, ha perfectamente diseñado toda su estrategia. Se ve que es una persona muy competente, sabe de qué está hablando y ha inspirado, por lo menos a la Comisión de Constitución, que lo he escuchado, mucha confianza y optimismo en relación con este proceso electoral del Bicentenario. Se puede realizar, se va a realizar con seguridad, hay tiempo para hacerlo, va a establecer un cronograma durante el día, para que en función del último dígito de tu DNI, tú no puedes ir a cualquier hora, tú vas entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Eso va a permitir, y van a haber muchísimos más centros de votación y mesas que lo normal, con lo cual el tema del distanciamiento social está perfectamente asegurado. Yo creo que esa pregunta tiene que ver con la preocupación de muchos, que es el pretexto para ampliar el plazo, ¿no es cierto? Ahora, otra pregunta que se ha planteado también es la del voto preferencial. ¿Ya está perdida la lucha o podemos seguir batallando? Ayer he firmado un pedido, una petición, Transparencia está elaborando que la gente firme, que proteste. En el corto plazo es la única reforma importante que falta, porque sacamos adelante financiamiento electoral, es una norma importante, las internas, paridad y alternancia y prohibición para que sentenciados postulen. Falta la eliminación del voto preferencial, que de hecho ya se eliminó, en 2026 no habrá, solo que había una excepción para estas elecciones. Pero el mismo Corbeto ha dicho, oye, por razones sanitarias, mejor que eliminen el voto preferencial, porque acortamos el tiempo, la duración del proceso de votación y de escrutinio. O sea que, como va a haber un paquete que se va a ver la próxima semana, que es el paquete que ha presentado OMPE, quizá ahí va a haber un espacio para decir, oye, por lo menos pongámoslos al voto. Si ustedes saben que tienen los votos, digamos, tranquilos, pero votemos, para que el país sepa que acá no ha habido voluntad. ¿Quiénes son los que se oponen a eliminar el voto preferencial? Contra la recomendación de los organismos sanitarios, los organismos electorales y los expertos en reforma política que dicen eso debilita a los partidos en lugar de fortalecerlos, ¿no? O sea que, en realidad, la fecha límite es el 30 de septiembre, ¿verdad? 30 de septiembre, correcto. No, el 28, perdón, el 28. Entonces todo se tiene que votar el lunes. El 28 se debería votar, sí, pues porque es el último día. 28 de septiembre es la fecha máxima para hacer modificaciones a la ley electoral, sí. Bueno, entonces el lunes se encadenan pues en el Congreso, paran las agujas del reloj, no sé qué van a hacer, pero tienen que votar todos los paquetes que están pendientes. Son normas relativamente sencillas, no ha habido ninguna objeción en Constitución. El único tema controvertido será si entra o no el preferencial, pero ya se rechazó en Junta de Portavoces. Nosotros en la bancada morada volveremos a intentar para que entre a la agenda del Pleno, pero no tenemos los votos por ahora, salvo que haya pues un movimiento amplio, ¿no? Pero lo que ha pasado es que han habido tantos temas importantes que la eliminación del preferencial pasó a ser un tema secundario a lo largo de todas estas semanas. No ha sido posible volver
a ponerlo en la agenda pública, digamos. Vamos a ver cómo termina después del 28, pero sí ha sido una pena que este tema de reforma política, que fue una oferta de campaña de todos los partidos, fuera abandonado en el camino, ¿no? Y como decimos siempre, pues de lobo un pelo, ¿no? Lo que se ha avanzado es muy poquito en comparación con lo propuesto, ¿no? Y eso es una pena. La verdad que el Perú ha perdido una excelente oportunidad de una reforma que se necesita a gritos para no tener un Congreso como el que tenemos ahora, pero no han querido, pues, porque efectivamente Otorongo no come Otorongo, pues, ni para los que vienen, ¿no? No come ni al Otorongo que viene. Ahora, yo no estoy de acuerdo que sea muy poquito, yo creo que es más que muy poquito. Yo quiero ver el vaso medio lleno, y tú estás viendo que eso hemos avanzado como un 10%, me parece poco. La norma sobre financiamiento es importante, ¿eh? La OMPE, se levanta el secreto bancario para la OMPE, los partidos lo levantan para que la OMPE supervise las cuentas, a la OMPE se le da capacidad de cobranza coactiva. Si no puede cobrarte porque no tiene esto, te quitan el financiamiento público directo e indirecto y después te suspenden indefinidamente. Se ha dicho que qué pena que no se cancele la inscripción, pero con la inscripción suspendida tú no puedes participar en proceso electoral, ya no tiene financiamiento público. O sea que, mira que no está tan mala, vamos a ver cómo se implementa la norma, pero eso, por lo menos en esa norma, no es el 10% de lo que hubiéramos querido, sino bastante más del 50%, ¿eh? Sentenciados, no pensábamos que saliera adelante, salió adelante. Las internas. Inmunidad. No, inmunidad viene después. O sea, acuérdate que hay un segundo momento en la reforma política que es inmunidad, bicameralidad y relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Ahí están las insistencias, el voto de censura, la cuestión de confianza. En la vacancia presidencial hay una propuesta de eliminarla. O sea, todo eso viene ahora. Más la bicameralidad, por supuesto. Entonces, vamos a ver. Yo no soy tan negativo con lo que hemos avanzado, ni con lo que todavía podríamos avanzar de aquí a diciembre en primera votación, porque todo lo que viene ya es reforma constitucional. No, lo bueno es que para las siguientes elecciones van a haber paso, ¿no? Van a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque no las han derogado. Por lo menos creo que, por lo menos no han derogado lo que se aprobó. Pero la pena es que no lo hemos tenido para esta campaña, ¿no? Y eso era una esperanza muy grande de lograr un Congreso diferente. Pero eso es la pandemia, no el Congreso. Yo lo sé. Es la pandemia. Pero lamentablemente coincidieron las cosas. Bueno, muchas gracias, congresista. Manténganos al tanto, por favor, de cualquier disturbio en la posibilidad de tener un anteproyecto, por lo menos que, como usted dice, por lo menos recoja la opinión de la gente experta, ¿no? Y que logren esos cambios. Si no se va a hacer en esta etapa, bueno, durante la semana, darán una semana, 15 días para que la gente opine. En ese contexto, poner las opiniones que sean relevantes. Porque, en efecto, el tema de la Junta Nacional de Justicia enseñó que era muy malo preguntar solo conocimientos. No sirve para nada. O sea, conozco excelentes abogados en el tema académico que son unos tremendos sinvergüenzas, pero son muy buenos en lo que hacen. Pero la moral la tienen en el bolsillo. O sea, no. O sea, que hay de todo en este mundo. Y nosotros es un buen ejemplo de eso, ¿no? Claro, puedes tener escrita una enciclopedia jurídica y ser un sinvergüenza, pues. O sea, no, y lo que necesitamos es, yo preferiría menos enciclopedia, pero con conocimientos, por supuesto, pero más moral, ¿no? Es lo que creo que todos estamos esperando. Muy bien, congresista, gracias por estar. Gracias, Rosa María. Muy bien, Abel, y nos vamos. Bien. Nosotros también, son 9:16. Nos despedimos del congresista Gino Costa y nosotros nos vamos despidiendo, ¿no ven? ¿O tenemos algo más en Así es, Rosa María. Solo comentar. Sí. Me imagino que están preguntando, ya es algo que tú has explicado hasta el cansancio varias veces, esto de lo que va a pasar hoy día en el TC. Ah, sí, bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Acabo de ver a Julio Guzmán tomar partido por la SUNAT. Yo digo, no puedo creerlo. A ver, vamos a explicar esto por enésima vez. Este tema en particular es un tema sobre prescripción, ¿ya? Que es un tema muy particular, pero en general, para que la gente entienda.
Si a ti te llega, ¿no es cierto?, tu recibo, por acá tengo recibos, imagínense ustedes, vamos a mirar, lleva su recibo de Luz del Sur. Ustedes llegan, abren su recibo y dice, total a pagar, 5.000 soles. ¿Qué? Yo no debo 5.000 soles. De ninguna manera, señorita. Yo el mes pasado he pagado 300 soles. ¿Cómo voy a deber 5.000 soles? Pague su deuda y reclame después. No, señor. Discúlpeme, pero yo tengo todo el derecho a reclamar, a presentar mi reclamo, a que usted revise mi medidor, a que tengamos un debate pericial, si quiere, sobre el medidor, a que revise mi historia, ¿no es cierto?, de consumo eléctrico, y finalmente yo pagaré lo que corresponda, pero lo que corresponda, no lo que a usted le da la gana, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Se entiende. Durante todo el tiempo en que yo he estado reclamando, ¿yo debo 5.000 soles? Yo no debo 5.000 soles, porque jamás he generado ese gasto. Nunca he pedido un servicio de 5.000 soles. ¿Por qué voy a deber? Porque la empresa dice que yo no debo nada. ¿Se dan cuenta? Estamos en un litigio, en una controversia. Viene la SUNAT y me dice, señorita, usted no ha pagado el IGB de marzo del año 2018. Señora, acá está el papel, acá está todo pagado. Sellos, tengo la constancia electrónica, tengo todo. Que usted no lo haya anotado en su base no es mi problema, pero acá está todo. Yo le pruebo a la SUNAT que yo sí he pagado. He pagado puntualmente. ¿Yo tengo una deuda? Yo no tengo ninguna deuda. Pero la SUNAT llama a eso deuda. Y le dice a toda la opinión pública, a mí me deben, ¿ah? Me deben millones, me deben. Señor, ya le pagué, eso que usted me está cobrando no corresponde pagarlo, o me está cobrando de cosas que yo no... La típica, ¿no? Tú expides una factura y la SUNAT te cobra el IGB. Pero dice, señor, esa factura está impaga. A mí, el destinatario final no me ha pagado. A mí, ¿qué me importa? ¿Usted me paga el IGB igual? No, señor, yo le pago el IGB de lo que yo he ganado. Yo, ¿qué le voy a, si no me han pagado? Estoy impago. Estoy impago. Y la SUNAT pretende que tú pagues impuestos sobre cantidades de dinero que no has recibido, lo cual está prohibido. O sea, es impresionante las cosas que hace. Entonces, ¿cuál es el lío particular? Desde que yo estudié Derecho, el plazo de prescripción era 4 años. Es decir, la SUNAT podía ir 4 años atrás en tu vida tributaria, revisarte todo y acotarte. ¿Ok? Muy bien. Pero 4 años se cuentan desde el 1 de enero del año anterior. Entonces, en realidad son como 5. Muy bien. Hasta ahí estaba clarísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que te encuentran, ¿cierto? Y te llevan y te acotan y tú peleas. Entonces, señor, ya pagué, o de repente no pagué, pago, pero te cobran intereses, multas, moras. O sea, es una bola de nieve. ¿Qué sucede? Que la bola de nieve pues les queda chica y ahora quieren una bola de nieve de 8 años. Entonces te dicen, no. El plazo de prescripción de 4 años corre desde el día en que te chapo. Y yo te digo, 5.000 soles. Imagínense ustedes que Luz del Sur viniera 4 años después y te dijera que tú le debes de hace 4 años y que en 4 años te va a cobrar más intereses. Pero abuso. Ya pues, eso es SUNAT. Y lo increíble es que toda la izquierda la aplaude. Bravo. Y Julio Guzmán con la izquierda, feliz. ¿Por qué? Porque agarran a 5, 6 o 10 o 15 empresas grandes a las cuales les están acotando cosas inmensas con 8 años de intereses, lo multiplican todo y sale 1.500 millones de soles o 15.000 millones de soles, alguna suma fantástica. Y ahí no hay deuda, ahí hay un engaño al público. Pero lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, señor, 8 años de plazo, no puede ser. No te pueden perseguir 8 años por una supuesta deuda con interés, y además lo grave, te digo, Abel, que es bien grave, es que en la mayoría de casos los contribuyentes ganan en el Tribunal Fiscal. La SUNAT es una entidad administrativa, es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una segunda instancia que se llama Tribunal Fiscal, que es autónomo de la SUNAT, donde los contribuyentes muchas veces ganan porque tienen razón. ¿Sabes lo que hace la SUNAT? Dice, no me gusta el fallo del Tribunal Fiscal, te llevo al Poder Judicial. Y te entierran en el Poder Judicial 10 años. Y le dicen al público, eso es deuda.
¿Cómo que deuda, señor? Hace 10 años que estamos litigando que esto no es deuda. Y usted lo contabiliza como deuda. Yo no le debo nada. Entonces, claro, para la SUNAT, el juicio no acaba hasta que no gana SUNAT. Y ponte a pensar la lógica que puede tener que el tribunal fiscal, que es del Estado, te da la razón. Y SUNAT, que es un organismo público descentralizado, dependiente del MEF, o sea, de un rango inferior, apela al Poder Judicial a ver cuándo te saca la plata. Y yo no puedo creer que no se entienda que este fallo no beneficia a todos los contribuyentes, no solamente a la gran empresa, a todos los que somos perseguidos. Claro, con un país donde el 70% no paga impuestos y no es perseguido por la SUNAT, no se entiende. Pero el 30% que sí somos formales, que sí pagamos impuestos y que la SUNAT nos persigue, estamos hasta acá. Y queremos que nos den un poco de chepa en cosas que no nos toca pagar, pero que te llega la multa, 1.500 soles por no haber declarado. Señor, yo ya declaré. Acá está mi declaración. Entonces tienes que hacer el trámite, discutirlo. ¿Y qué pasa con la gente que tiene una empresa chica? No tiene plata para el abogado, pues. Se bandea con un contador por horas y más o menos trata de cubrirlo. Entonces paga, pues. Tiene que pagar, porque el juicio demora 5 años. Entonces, ¿ustedes pueden creer que ese abuso sea aplaudido? Yo no lo puedo creer. Y es tal prensa la que tiene SUNAT. En ninguna parte, mira, ni desde el Evangelio, los cobradores de impuestos no son populares, salvo en el Perú. Acá los cobradores de impuestos tienen apoyo político. Yo nunca he visto una cosa igual. Y de cabeza, de qué buena prensa tiene SUNAT. Y los abusos, y no les hablo de su página web porque nos echamos a llorar todos juntos, ¿ah? Cuando no puedes emitir un recibo porque la página web se colgó y no puedes cobrar tu plata. No, ahí sí, la SUNAT puede colgarse en la página web cuanto le dé la gana. Pero al contribuyente que se demora, te embargan tu cuenta de banco con la que le tienes que pagar a la SUNAT. Lo primero que hacen es embargarte tu cuenta de banco particular. Te embargan todo, ¿ah? Todo. Entonces, no es que sean unas pobres víctimas de las grandes empresas, para nada. Y esta causa nos va a defender a todos, como digo, de un abuso. El plazo de prescripción de la SUNAT, que tiene que ser competente, es 4 años. Ahora quiere un plazo de 8 años, porque son unos incompetentes. Luego no. Ya, todo tiene un límite, pues. Todo tiene un límite. Muy bien, Abel. Muy bien, Rosa María. Muy bien, nos vamos. Ahora, el tema del tributo es técnico porque ¿qué pasa? Es un decreto legislativo que excede las funciones del Ejecutivo porque no fue facultado para legislar sobre esa materia y ampliar los plazos cuando no debía. Hay todo un tema técnico constitucional, ¿no es cierto?, sobre el uso de facultades delegadas. Pero el tema central acá es ¿hasta cuándo vamos a soportar los abusos de una entidad que no respeta al contribuyente? Porque el contribuyente es visto como la gallina del huevo de oro al que hay que exprimir a como dé lugar, con unas multas leoninas. Acuérdate, los famosos líos ya no se da tanto, porque hemos protestado muchísimo, pero en 2015, 2016, tú pedías un fraccionamiento y lo primero que hacían era embargarte tu cuenta de banco. Primero te embargaban la cuenta, señor, estoy pidiendo, tengo voluntad de pago, quiero pagar pero en partes, es mi derecho. Me lo da la ley, no es un privilegio. Es mi derecho como contribuyente pedir un fraccionamiento. Entonces, dilataban la aprobación de los fraccionamientos y te embargaban todo el dinero que tenías en el banco. Entonces tenías que vaciar tu cuenta para que no te embargaran nada y cerrar tu cuenta. ¿Tú puedes creer eso? Eso es la SUNAT, pues. Entonces, no me vengan a mí con el cuento de que hay que defender a la SUNAT, pues. Ya es de locos, francamente. Muy bien. Nos tenemos que, miren, los que pagan impuestos la sufren. Pregúntenle a alguien que paga impuestos si está feliz con el servicio de SUNAT. Pregunten. Y esta norma, ojalá que efectivamente sea derogada, porque es un abuso más de la SUNAT contra los contribuyentes. No es que hay, claro, si yo cuento, es como si yo te dijera, Abel, tú me debes 1 millón de soles, ¿verdad? Entonces yo no tengo nada. Abel, 1 millón de soles. Betty, otro 1 millón de soles. Julio César, otro 1 millón de soles. Me deben 3 millones de soles. Está en litigio. Señor, yo no debo nada. No está en litigio. Y le cuento a todos los periodistas que me deben 1.200 millones. Está en litigio, señor. No,
lo van a beneficiar con no pagar. ¿Cómo que lo van a beneficiar con no pagar? Nunca debió pagar. ¿Ya? Ese es el tema de fondo. Nunca debió pagar. Ya prescribió el plazo, ya prescribió todo, y tú sigues cobrando y cobrando y cobrando y cobrando. Eso es la SUNAT. Yo espero que mira, yo en redes sociales tengo ya claro que la mayoría de la gente sí que paga impuestos, sí entiende el problema. El problema es que los políticos no pagan impuestos. Nunca han sufrido con la SUNAT. Les descuentan su renta quinta de su sueldo congresista y no tienen idea del resto. Nunca han presentado una declaración jurada de impuesto a la renta. No tienen una idea de lo que uno sufre. No tienen idea. O sea, un profesional en el Perú honrado, que honra todas sus obligaciones tributarias, trabaja de los 12 meses del año, trabaja 3 meses para el Estado. 3, y los otros 9 para su familia. 3 meses trabajamos para el Estado. Y me vienen a contar el cuento de que pobrecita la SUNAT, hay que apoyarla. No friemos. Muy bien, nos tenemos que ir. A ver. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Un nuevo programa. Cuídense mucho. Chao, Rosa María. Chao, chao.